trabajando sobre eso, ¿sí? Y la otra, este estaba bien, había otro que, por ejemplo, en este caso, en el trabajo 33, eh, acá, por ejemplo, tienen que separar justamente este criterio de tipografía. Ahora que estoy viendo, ahí puse, ahí está el tipográfico web. No dije nada. Que eliminar. No me acuerdo cuál de los tres, para que me reviso cuál de los tres tenía. Bueno, no estoy encontrando lo que quería remarcarles, pero voy a pasar a otra cosa, ¿sí? Esto, recuerden el tema de los antecedentes, que tiene que estar sí o sí justamente esa vacancia. Si hay un montón de textos que ya hablan de eso, le tienen que dar un giro o una vuelta, ¿sí? Pero tiene que estar realmente trabajado esa vacancia. Si ya, o sea, es más, hasta pueden trabajarlo. Bueno, encontré mi mismo tema que lo están haciendo en México. Bueno, entonces a lo mejor retomo eso y lo hago, justamente si puedo, haciendo un estudio más bien comparativo con respecto a Argentina a partir de ese trabajo. ¿Se dan cuenta? Le doy una vueltita, pero no me lo tapen. O sea, o no lo quieran callar o no indicarlo, ¿sí? Sí o sí tiene que estar, si hay algo que ya se investigó exactamente igual, lo tienen que indicar. De hecho, cuando estaba haciendo la tesis yo de la maestría, encontré casi al final un trabajo muy parecido al que había desarrollado yo, o sea, pero en serio, por publicación. Yo seguía buscando información y encuentro algo muy parecido. ¿Me podría haber hecho la tonta? Y sí, pero no es la idea. O sea, encontré eso, entonces lo puse en diálogo con lo que yo venía investigando. Entonces lo que hice fue justamente diferenciarme de esa otra investigación que tenía justamente otra línea. Eso es lo que tienen que hacer. No es que no se va a tirar abajo todo el proyecto, sino que tengo que reformularlo para justamente encontrar a esa cosa particular para que a mí me financien la investigación a diferente, o sea, porque como les digo, si van a investigar lo mismo de algo que ya está investigado, no le van a dar los recursos. ¿Bien? Cuando pasamos al marco conceptual, acá hay un tema muy complicadito porque me han puesto, por ejemplo, cuestiones que no tienen que ver con el texto de Ledesma. Ledesma habla principalmente, y que vayan de vuelta a leerlo, sobre tres cuestiones muy importantes que ustedes tienen que diferenciar, que es el paradigma, las teorías y los conceptos teóricos, ¿sí? Y cada uno es un paraguas más grande. Entonces, lo que tienen que desarrollar acá no es que me expliquen que Ledesma divide la paradigma de teoría y dentro de la teoría esos conceptos. Lo que me tienen que explicar acá es justamente desde qué paradigmas se paran para justamente trabajar la investigación. Y como yo o sea, elegí justamente porque es mi tema de investigación y me gusta mucho, todos los que están acá, casi todos hablan del diseño inclusivo o de la discapacidad. Entonces, es desde ese paradigma del modelo social de la discapacidad o del diseño universal o del diseño eh, eh, inclusivo, o sea, desde ese lugar es donde yo me paro a hablar. Después empiezo a trabajar sobre qué teorías aparecen dentro de ese paradigma. Porque, por ejemplo, dentro del modelo social de la discapacidad hay un montón de enfoques que se le da al mismo modelo de discapacidad, ¿sí? Y cada uno de esas teorías, los conceptos
van a ser diferentes por más que tengan la misma denominación, ¿sí? Yo puedo llamar a algo exactamente igual, pero desde donde yo me paro a hablar, ese concepto va a tener otra relevancia, porque es de donde yo me paro a hablar esa teoría. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, me pasó a mí el otro día con un trabajo que hablaba de la carga simbólica. Me tocó como evaluar, ¿no? A una tesis de maestría. Yo le preguntaba, ¿de dónde vos te parás a hablar de carga simbólica? ¿Sí? ¿Desde quién te parás vos para decir eso? Para definir esa categoría analítica, ese concepto. ¿De dónde te parás? Del campo del hábitus que vos decís de Bourdieu, ¿de dónde parás para hablar de lo simbólico? ¿Venís de la rama o sea, sociológica, de las ciencias antropológicas? ¿De dónde venís vos para hablarme de eso que es carga simbólica? Y eso es lo que trabaja justamente el marco conceptual. Definir a dónde yo estoy parada para que esos conceptos realmente tengan sentido. Porque, de vuelta, eh, cada categoría analítica va a ser interpretada de forma diferente dentro de cada paradigma y cada teoría. Y eso es lo que tienen que desarrollar. No explicarme a mí qué es lo de que dice, quiere decir Ledesma. No, usen esa cantidad de palabras justamente para explicar ustedes su posicionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Aprovechen a preguntar. Sí, profe, está mucho más claro ahora. A que vas diciendo punto por punto está mucho más claro, gracias. Bárbaro, genial. ¿Sí? Em, a ver, que no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, pero para mí el marco conceptual es como que el que en sí casi todos un poco le erraron, ya sea porque o no leyeron bien el texto del edema o no lo interpretaron, pero el marco conceptual tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Y cómo se revisa eso? Bueno, y acá es una data importante que eso ya lo había dicho la otra semana. Cuando ustedes, por ejemplo, van a esos antecedentes, cuando leen justamente esos artículos que le tiró la IEA para que ustedes ayuden a buscarlo, ese mismo artículo científico, al final, o sea, no solamente en el texto, pero tiene un montón de referencias bibliográficas. Y van a ver que aparecen autores que se van a ir repitiendo. Y ahí es donde yo puedo, en cierto punto, decir, wow, acá hay un montón de gente que me está refiriendo a este tipo. ¿Cómo puede ser que yo no haya leído a este flaco que me está diciendo esto? O sea, que todos están nombrando. Tengo que ir a leerlo, a ver si me sirve a mí, me ayuda a tener un, un- una- un marco interpretativo de esto que estoy investigando. Entonces, por eso digo, hay un proceso, y es lo que decía Juli y hacía tanto énfasis, que no lo puede hacer la inteligencia artificial, lo tienen que hacer ustedes. Y, y le va a costar y le va a doler, porque va a ser mucho tiempo de ir a revisar. Entonces, cuando le tira a ustedes la inteligencia artificial toda esa lista, o sea, obviamente yo vi que los props, por lo menos los que ustedes, los 6 que corregí, estaban bien desarrollados y les tiró información. Después tienen que ir a buscar cada uno de esos y revisar si es un artículo académico, si es un libro, un capítulo y todo eso, todo lo que es informe, todo lo que es cuestiones que no son del ámbito académico, eso se descarta. Eso estaba, ¿se acuerdan? No en antecedente, está en situación problemática, está en otro lado. Pero acá es justamente todo lo académico en cuanto a la investigación, todo lo que se fue investigando hasta el momento. Cuando a mí me tira todo eso, voy a revisar cada uno. Leo los resúmenes, me fijo de qué artículo aparece, si una revista copada o si una revista que no es indexada. ¿Saben la diferencia indexada o no es indexada? Lo No. indexado significa que hay jurados, o sea, hay gente evaluadora por pares, que te está diciendo, o sea, son jurados que te están diciendo si tu trabajo es científico o no, si está bien desarrollado o no. Cuando Juli dijo,
entregué un artículo y me hicieron un montón de devoluciones, tiene que ver con esto, justamente, que cada vez que uno manda un artículo a una revista científica y grosa, te pasan por un montón de pares evaluadores y es más, a veces hay muchas revisiones, no solamente una, y donde que por cada uno que te revisa, tenés que mejorarlo, cambiarlo, modificarlo, ¿sí? Eh, y ese proceso hace que justamente lo que diga esa persona tenga más validez porque está más validado por gente grosa que está evaluando eso. ¿Se entiende? Por eso es como que las revistas indexadas, los libros que están bajo ciertas editoriales con justamente personas que son grosas en término disciplinar, hacen que sea más válida a que escribí en un blog lo que me parecía a mí sobre diseño industrial y la accesibilidad. No, no, no. O sea, no va a ser lo mismo. O sea, esa distinción la tienen que tener recontra, hiper en claro, ¿sí? Entonces, una vez que busco todo ese paratexto que decía Juli en la presentación anterior, ahí ya empiezo a ver qué hay adentro. Y retomo, che, ¿esto me sirve o no me sirve mi investigación? ¿Lo pongo en diálogo? ¿Ya esto ya se hizo? Entonces, si ya se hizo esto, ¿qué vuelta le puedo dar? O justamente esto de la vacancia, para darle una vueltita más y que no esté repitiendo lo que ya vienen investigando. ¿Sí? Y ahí es, como les digo, donde sacan también la información de ese marco conceptual. Entonces, revisen esos artículos que ustedes eligieron, pero de vuelta, elíjanlo ustedes a conciencia, no que el chat se los tire. ¿Sí? Lo que pueden hacer para no leer todo, y esto sobre todo cuando están revisando, lean sobre todo el resumen, ¿sí? Y lean, se dice como un barrido de Z. No lean todo el artículo completo, pero revisen las palabras claves, algo de la metodología, para hacer una lectura rápida. Pero no dejen totalmente esto al azar a la inteligencia artificial, porque le van a errar. ¿Sí? Una vez que ya más o menos eligieron los 5, esos 5 sí lean. Lean a conciencia y se dividen y ahí ponen en diálogos esos 5 autores, que es lo que decía Juli en el apartado antecedentes. No hace falta como decir, bueno, este texto habla de esto, esto y esto. Este texto habla de esto, y esto y esto y esto, como 5 párrafos que no tienen relación uno con otro. No, porque justamente tiene que tener relación porque estamos todos hablando del tema que estamos investigando. Entonces, pueden juntar este autor, por ejemplo, de la investigación en México con este de Uruguay, estuvieron trabajando más o menos lo mismo, lo único que es, trabajó con esto con lo otro, o sea, y ahí es donde van cruzando dentro de tal paradigma, dentro de tal cosa, y ahí van como dialogando de esos autores. O, por ejemplo, como decía, pueden ser que aparezcan desde la misma perspectiva, el mismo paradigma, pero puede ser que hay autores que se confronten. ¿Sí? Que digan, no, yo me paro desde el materialismo histórico y yo me paro desde el estructuralismo. Entonces, la visión o sea, todo lo que va a ser de información dados va a ser parado desde un posicionamiento teórico. Entonces va a ser distinta la información que nos va a brindar cada uno porque va a ser distintas posturas que separan esos autores. Y ahí es donde aparece ese diálogo que es sumamente copado. ¿Sí? ¿Va bien? A mí me encanta porque a mí me pasó, ¿ustedes creen que se le está doliendo la cabeza? Es como dijo Juli, son 3 años en encontrar un problema, no saben lo que duele. Yo, creo que se los dije, la primera vez que vengo del palo de diseño industrial y empecé a estudiar antropología, ¿no? Lloraba cada vez que leía un texto, leía 3 veces los textos, me costaba entender
lo que es ciencias sociales, es re difícil empezar esa dinámica, pero es un ejercicio. Y digo, y es un ejercicio muy fructífero cuando después uno logra realmente hacer esto. Digo, este proyecto de investigación que ustedes van a estar haciendo en grupo, va al final, van a sentir el mismo placer de cuando hacen un producto en diseño, ¿no? Un producto, un artefacto, digo. Cuando terminan la gráfica y cuando terminan el packaging o cuando terminan la tipografía y lo ven, bueno, es el mismo placer porque realmente es un proceso creativo muy interesante. Encontrar la vacancia, hacerse la pregunta, hacerse los objetivos, es efectivamente algo muy agradable. Dale, dale, Serena, no hay problema. Lo importante es que se quede alguno del grupo como para escuchar y que después te lo transmita. Entonces, eh, toda esa información que tienen ustedes, recuerden de revisarla para después hacer el marco teórico. ¿Bien? Una vez que tienen el marco teórico y ya tienen la vacancia y el marco teórico, en el marco teórico tienen que ya aparecer esos conceptos, esos términos. Yo les digo siempre categorías analíticas. Acá hablan de conceptos teóricos. Las categorías analíticas son cuáles son esas variables que yo voy a analizar. Y acá es donde está el gran problema que tienen casi todos. Que son muchas variables a veces a analizar, muchas variables, ¿sí? No indican qué es esa variable, como si todos pensaran que es lo mismo, o todos pensamos que es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, herramienta de optimización digital. No me lo hablaron en el marco conceptual antes. ¿A qué llamo yo herramienta de optimización digital? ¿Cuáles son esas herramientas de optimización digital que yo voy a estar observando? ¿Sí? O por ejemplo, ¿qué es kerning? Ah, listo, kerning. ¿Qué sé yo qué es kerning? Me tienen que indicar qué es kerning y me lo tienen que desarrollar en el marco teórico porque es una categoría que ustedes van a estar analizando. ¿Sí? Eh, esto, muchas variables. Movilidad urbana y transporte público. Es un montón. Achicando, acotando, acotando, ¿sí? Variables morfológicas. 3 variables. Es un montón. Y aparte tengo que pensar después cómo las analizo. Persona con disminución visual. ¿Cuál tipo de disminución? ¿Hay un porcentaje de disminución? ¿Son totalmente ciegos parcialmente? ¿Cuánto es el déficit visual que tiene esa persona que yo voy a estar trabajando? Es muy importante eso, ¿no? Porque la pregunta problema es como que, esperen que ahora voy acá, la pregunta, espera, que acá llegué a la pregunta que estaba más abajo. ¿Qué criterios tipográficos presentes en la página web de organismos públicos argentinos favorecen la legibilidad para usuarios con dislexia en relación a las pautas de accesibilidad? Bueno, criterios tipográficos. ¿En qué páginas web? ¿En qué organismos públicos específicos? ¿Cuál organismo público? ¿Todos los organismos públicos? Se dan cuenta como que tiene que ser, y aparte, mientras más variables pongan para revisar, más tienen que pensar después toda la cantidad de objetivos que tienen que alcanzar para después pensar también qué técnicas tengo. Hay uno en particular que me digo, ¿cómo va a analizar esto? Porque me preocupaba realmente. La velocidad de reconocimiento de caracteres y la comprensión lectora. Es un montón. ¿Sí? Entonces yo acá le tiré, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren repensar es, bueno, ¿qué variaciones en el interlineado favorecen la velocidad de reconocimiento de caracteres en adulto con dilexia fonológica diagnosticada en el contexto escolar
en Argentina durante 2026. ¿Vieron cómo voy achicando, achicando, achicando? Porque yo necesito después responder a esa pregunta. ¿Cómo respondo? Si es reconocimiento de todas las personas con... ¿Se dan cuenta que es un mundo inabarcable? ¿Cómo doy cuenta después de responder eso? Y ahí es donde ustedes tienen que empezar. Y de vuelta, y la pregunta, problema puede ser millones. Yo le tiré ahí como distinta. ¿Qué criterios tipográficos aplican los diseñadores de comunicación visual argentinos al desarrollar materiales para personas con dislexia? O sea, fíjense lo diferente que es cada uno. ¿Cómo incide la morfología de los trazos tipográficos en la velocidad de reconocimiento de caracteres en niños con, porque ahí hay otra. Antes hablábamos, por ejemplo, de lo que era adultos, pero también puede ser de niños con dislexia entre 8 y 12 años en la escuela de Rosario durante el 2026. Yo lo que voy acá es revisen específicamente a todo, o sea, achicando, achicando, achicando hasta encontrar realmente la forma de pensarlo. Pero a mí, por ejemplo, esto de la velocidad, qué técnica voy a usar yo para revisar esto? Y acá es muy importante los antecedentes, porque los antecedentes que yo busqué antes y si los leí, voy a encontrar técnicas. Yo particularmente en ergonomía cognitiva, he leído de algunas técnicas que se desarrollan a partir de eso. Pero digo, pero hay que saber. Entonces, ahí está muy bueno ir a ver, a revisar en los antecedentes que ustedes buscaron, qué técnicas usaron ellos, ¿sí? Para investigar eso. ¿Van bien? ¿Sí? Yo te veo, Emi, a vos que me decís que sí. Genial. Pero bueno, yo creo que acá es como un punto como sumamente importante. Es como que esta entrega que hicieron la tienen que súper revisar, porque es como una base muy, muy grande que si la construyen bien, le va a salir al tiro todo. Van a poder revisar lo anterior y van a poder hacer lo siguiente sin ningún problema. Pero acá es donde tienen que poner todas las ganas a hacer un buen trabajo, ¿sí? Le van a tener que dedicar muchísimo más de tiempo de lo que tenían estipulado, pero le aseguro que si construye bien esta parte, todo lo demás va a tener algo muy sólido, ¿sí? Em, yo les tiré acá también, por ejemplo. Por ejemplo, estaba muy bien, pero faltaba como en cierto punto hablar de los requerimientos. ¿Qué características deben reunir el diseño de comunicación visual para favorecer la orientación espacial autónoma de los adultos o mayores en el policlínico PAMI 1, considerando, ¿esperen qué? El estado actual de su infraestructura edilicia? ¿Por qué? Porque acá me parecía, en cierto punto, como que el deterioro edilicio era una variable que, cómo la juntaba yo con las otras dos variables que tenían que ver con la orientación espacial y la autonomía. Entonces, fíjense cómo, dando una vueltita de tuerca a la pregunta, aparece más, mejor. Pero les digo, es como sentarse y que les duele la cabeza de pensar. Es dolor de cabeza. Pero digo, es ahí, revisar. Bueno, para esto, ¿lo puedo revisar, lo puedo trabajar, lo puedo analizar, lo puedo observar, lo puedo medir, lo puedo cuantificar? ¿Cómo trabajo estas mediciones, estas variables? ¿Son dependientes, son independientes? ¿Una afecta a la otra? O sea, tengo que ir pensando todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero para llegar a la pregunta problema, como les decía, los antecedentes y el marco conceptual es muy importante. Bien. De vuelta, hice todo un pantallazo bastante general de estos 6 trabajos. Les pido disculpas los otros 6 trabajos que no llegué a responder. Todo esto, por ejemplo, que habla de la autora, todo esto no corresponde. Yo en la construcción del problema quiero que me pongan justamente el problema y que me puedan dar cuenta todo esto que realmente leyeron el texto. Si usted me construye una buena pregunta problema, sé que me leyeron el texto.
No hace falta que me hagan una exposición de ese texto de Yunov para demostrarme que lo leyeron, ¿sí? Bueno, eso como en general. Ahora les digo, aprovechen. Tienen 1 hora y media más como para aprovechar y preguntar sobre los objetivos o sobre cosas anteriores. No tengo ningún drama. La idea es que realmente en este momento, porque total yo ya las devoluciones estas se las voy a dar escritas y con, le digo, esto marcado, ¿sí? Así que me parece como medio al cohete tener que remarcarlo uno por uno lo que yo ya les voy a devolver de forma personal a cada grupo. Acá sí me gustaría empezar a trabajar un poco más sobre lo global, ¿sí? En lo que necesitan ustedes como para seguir. ¿Hicieron este ejercicio de leer los artículos? Los que pusimos en los antecedentes. Sí, yo los leí, por ahí no los leí enteros porque algunos eran medio largos, pero hice como una leída de las primeras partes y de las conclusiones, como que la Bien. parte central medio. ¿Pudiste hacer esto, por ejemplo, de encontrar ciertas teorías adentro, paradigmas donde se paraban los investigadores, los autores? Sinceramente, no recuerdo bien lo que se me fue. Ah, hicimos todo y no sé, entre tantas cosas, recién ahora estoy empezando a acordarme lo que hicimos. Pero bueno, sinceramente no recuerdo. Y hay que volver quizás a revisar Sí, sí, eso. sí. Sí, ¿Sí? intento por ahí leer el trabajo antes de la clase porque se me va. Eso para mí, déjamelo que tengo 12 trabajo acá, 3 horas antes y 12 mañana, pero vos, es tu Bueno, pero hay trabajo. otras cosas también. Bueno, ¿qué grupo sos, Jazz? ¿A dónde estás? 27. El 27. Ah, o sea que es uno de los que te mostré. Sí, sí, sí. Bien. Van a ver que, es más, cuando ustedes vuelvan a hacer la pregunta problema, el título va a volver a cambiar. Por eso es como digo, a mí no me asusta, en cierto punto, que haya como, de vuelta, que revisar lo anterior, porque si se revisa lo anterior en cierto punto, están haciendo bien la construcción de todo el desarrollo del proyecto, porque requiere volver atrás en cierto punto. Pero yo sí creo que acá no pueden avanzar a los objetivos y a las técnicas hasta realmente no tener bien sólido y aprobado, o sea, aprobado, bien sólido esta etapa. Eso sí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque en la construcción del problema, sí, claro, tal cual, Mauro, es ir y volver. Pero cuando ustedes hacen la pregunta problema, ahí ya definen los objetivos y cuando definen los objetivos, definen las técnicas metodológicas de recolección de datos, de información. Entonces, por eso digo, párense acá y vuelvan, ¿sí? Que sea todo coherente y lean, por favor, esos artículos. Y una vez que ustedes tengan realmente esa vacancia, que encuentren eso, es de dónde pararse, siempre se dice que uno se para en los hombros de los otros, ¿no? De hecho, había un texto, alguien me había puesto como que el modelo social de la discapacidad por Antonia Fuentes, no me acuerdo cuál era el nombre, pero no desarrolló el modelo social de la discapacidad. O sea, está desarrollada por un montón de autores y mucho más antecesores. Ustedes pueden traerla a esta autora que trabaja sobre el modelo, pero en realidad es un paradigma que está sumamente elaborado y que cada uno puede trabajarlo, traerlo y desarrollarlo un poco más. Pero hay que encontrar posta los autores de esos paradigmas. ¿Se dan cuenta? O sea, digo, no poner el primer artículo que les pareció, que dice, bueno, leí este texto de esta mina, que esta mina me tiró que el modelo de discapacidad. No, no, no. Vayan realmente quiénes son los grosos en esos temas. Eso es lo que decía Juli.
o sea, no tienen que buscar a cualquiera que tira el chat, no, tienen que ustedes ir a buscar a esos referentes disciplinares que trabajan esas teorías, ¿sí? Y para eso hay que indagar un poquito más por fuera del chat y menos del chat GPT, por favor. Que si hay algo que tira fruta, verdura y te miente, es el chat GPT. Posta. Lo trabajo constantemente y lo hago a propósito y es muy sesgado. O sea, te tira todo como que todo está ok, todo está bien. No hay realmente por eso mismo, el ejercicio de antecedentes había que hacerlo con ciertos programas específicos y no cualquier chat, o sea, cualquier inteligencia artificial, ¿sí? Tenía que ver con esta inteligencia artificial que tienen ya justamente para la devolución base de datos que están identificadas dentro de lo académico. Por eso se recurría a estos. Eso también es importante, ¿sí? Bueno. Profe, nosotros teníamos consulta Ujú. sobre, habíamos hecho las correcciones en el Drive compartido, pero como habíamos entregado antes la entrega, digamos, por Moodle, queríamos saber si habías hecho las correcciones por sobre el Drive, como para tener en cuenta eso. Vos, Cami, ¿cuándo lo mandaste? Porque yo lo Horas que... antes. Horas antes de que lo abras Somos el en grupo coso, 37 por las 37. dudas. Sí. Sí. Grupo 37. Ahora me fijo si... Lo enviamos el domingo a la noche a la entrega y la corrección fue ponerle que el lunes a la mañana y nada, tipo ya no podíamos reentregar. Ah, bueno, pero como ustedes... Yo lo voy a hacer del PDF que ustedes me enviaron. Ah, Ah, no, ok. ustedes, para. ¿Ustedes me lo mandaron por mail porque se le cayó Sí, Mood? no, 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 te agregamos como colaboradora a nuestro Docs. Bueno, no. Yo voy a tomar el PDF enviado, o sea, porque tengo que hacer un print de pantalla, por decir una forma, porque si no es como que nunca voy a poder cerrar la nota. Yo voy a usar el PDF que se mandó en Moodle. A Moodle. Hubo un grupo solamente, tuvo un problema que se le cayó o algo, me lo mandó por mail. A ese sí lo tomé por mail, agarré ese PDF y lo puse como entrega. En ese sentido sí. Los demás no. Igual, de vuelta, no quita que yo pueda seguir trabajando las correcciones en ese colaborativo. Me parece que es no sé si a ustedes les sirvió, pero para mí me Sí, parece que de es hecho, todas mejor las correcciones que nos hiciste ya las fuimos como reformando y modificando. todo, modificando, sí. Sí, a mí me parece como que es un diálogo más directo y que por ahí a mí me soluciona corregir porque no tengo que como dar el contexto. No, en el apartado antecedente, cuando ustedes ponen esto, ahí voy directamente, selecciono y pico y describo o digo algo específicamente de eso. Me resultan fácil para mí y yo calculo que para ustedes también es más permite más un diálogo, ¿no? Porque Sí, me sí, escriben sí, abajo. obvio. Entonces, en Sí, eso. genial. Igual no tengo todos los grupos de esa forma, así que de vuelta, los invito a los otros grupos que no lo tengo a que lo hagan, ¿sí? Como les dije, el grupo 14, el grupo 17, el grupo 27, el 33, el 40, el 43 no lo tengo de esa forma. Así que si ustedes están trabajando, yo les recomiendo primero que trabajen en un solo documento, ¿sí? Si hay documentos de apoyo, que sean otros por afuera, que no sea el que tengo yo acceso. Ahí paso mi mail. Y la otra es que le decía, no pongan por apartado. Piensen que en definitiva es un conjunto, no son todas, o sea, si bien se dividen en entregas parciales, y está bárbaro que, o sea, que esté así para ir avanzando,
es un solo documento. Entonces, por eso le decía, las bibliografías ya van al final, no va poniendo apartados de entrega 1, entrega 2, sino va directamente de los títulos, ¿sí? No hace falta enumerar esas entregas. Y por favor, sigan lo que sería todo normativas APA. ¿Qué significa? En títulos y subtítulos, siguiendo eso. O sea, no me pueden, o sea, digo, en una entrega de un informe, no pueden poner una tipografía que no sea la correspondiente de normas APA, no puede ser una tipografía, un tamaño de tipografía que sea 47, por ejemplo, por más que sea Arial. No, hay como toda una regulación en eso que es justamente de los mismos artículos científicos. No sé si lo vieron, pero es como que o son normas APA, son normas Chicago, son Profe, cualquier otra norma, eso te pero iba a son... consultar también. Porque las carátulas nosotros como que solamente le cambiamos la letra, pero también tiene que ser como con la misma tipografía del... porque las carátulas de APA son bastante feas, como pero, pero por eso, y sí, como que mantuvimos todos los datos, pero solamente le cambiamos la tipografía. Y eso te iba a consultar si era válido o si hay que ponerle bien la carátula de APA y todo eso. Y la carátula, en definitiva, debería ser una carátula, pueden hacer, ser más, a ver cómo puedo decir, creativos, no hay problema, pero en definitiva, recuerden que no es un trabajo que van a presentar para taller de diseño, sino tiene que ver más bien con una cuestión más de legibilidad, de que esté la información más precisa, que indique justamente la institución a la cual pertenecen, o sea, que el logo de la UNR y de FAPIP deberían estar, ¿sí? Es como que hay una cuestión ahí que tiene que ver con eso. Después, si quieren poner algún tipo de algo, un detalle o algo, no hay ningún drama, pero recuerden que en cierto punto tiene que ver justamente con esto de la institucionalidad, ¿no? De que sea un archivo que se diferencie de cualquier otro tipo de entrega en ese sentido. Buenísimo, entonces, gracias. No hay nada. Y ustedes todos tenían el acceso a las normas APA, ¿no? Yo les pasé la otra vez. Por las dudas, ¿quieren que se lo vuelva a repetir? No, ni idea si yo lo tengo, pero si quieren lo paso donde tengo todo un PDF que lo bajé del oficial, digamos. Perfecto. Hay un PDF y si no, yo soy re fan de esta página porque en esta página es como que vas directamente al puntito. Por ejemplo, vos decís, bueno, quiero citar por ejemplo, algo de YouTube. Entonces voy directamente, referencia, busco YouTube y me dice un ejemplo de cómo citarlo. Entonces es como que es más rápido quizás a veces que por ahí por un PDF buscarlo. Pero obviamente, Euge, que si tiene el PDF de 10, o sea, está bárbaro. A mí me gusta ese porque para alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento es como que está sumamente explicadito dependiendo de qué. Sobre todo, por ejemplo, cuando sacan fotos de Instagram, de redes sociales y todo demás, que seguramente los trabajos de ustedes para otras materias van a usar mucho eso. Entonces, para tener en cuenta, está muy bueno, ¿sí? Em, a ver, no me quiero... Ah, una cosa muy interesante también, por ejemplo, es diferenciar las referencias bibliográficas con la bibliografía en general. Las referencias bibliográficas son las que se citan en el documento. Como le decíamos, no hace falta estar citando a Ledesma cuando habla de los planos de teorización, no hace falta estar citando a Yunov para hablar, pero sí se puede poner, o sea, ahí no estaría en referencias bibliográficas, pero sí estaría en bibliografía en general. Que es decir, bueno, yo para construir todo este trabajo tuve que leer estos autores, pero no los cito porque no me sirven para mi tema de investigación. Esas son o sea, esa es la diferencia entre referencias bibliográficas, que son las que son citadas, ya sea que sean citas textuales o parafraseo, con respecto a lo que es una bibliografía general en donde yo tuve apoyo. Yo me apoyé en estos autores para poder construir
esta investigación. ¿Se entiende la diferencia? Son cosas muy diferentes, ¿sí? Bibliografía es todo aquello que leí y que al fin y al cabo no me sirvió para para citar, o sea, fueron autores que, bueno, como esto, digo, bueno, sí, leí a Newhoff para construir el problema, pero no lo cito, o sea, me sirvió, ya está, listo. Pero la construcción del problema la hice yo y ya está. Esa es la diferencia, ¿sí? Y después hubo otros, no me acuerdo pero si había citas textuales, recuerden que van entre comillas, y para que no estén con sangría tienen que ser menos de 40 palabras, ¿sí? Pero de vuelta, las citas textuales, ¿dónde van a estar específicamente? En 2 apartados, nada más. En situación problemática, si quieren retomar lo que dijo una persona puntual en una entrevista, en un registro de un periodístico de algo que se apareció en una red social o en YouTube, donde sea. Y la otra va a ser, ¿a dónde? En el marco teórico, cuando justamente quiera definir algún tipo de concepto en particular o quiera referirme a algún tipo de teoría y que esté explicado por ese autor. En los antecedentes no debería aparecer porque ahí van a estar explicando justamente esos artículos, esos capítulos del libro, eso que van a estar haciendo. No van a retomar citas, pero sí hay 2 puntos que sí van a tomar, que pueden tomar citas textuales o parafraseos, que son esos. En situación problemática y en lo que sería el marco teórico. ¿Sí? Yo lo que más quiero es que se ubiquen, que son todas cosas diferentes. ¿Sí? Eso es, que no repitan constantemente lo mismo, son cosas diferentes, cada uno va avanzando más, por decirlo en una forma, es como un pasito más a desarrollar esa investigación. Y después, por ejemplo, cuando trabajen esos conceptos quizás pueden indicar, bueno, supongan, no sé, estoy pensando en alguna. Ustedes saben de diseño gráfico, así que me van a ayudar ustedes. ¿Hay algún tipo de posibilidad que un mismo término sea diferente para dos autores distintos? No sé, desde, qué sé yo, eso de kenning, o no sé, no sé qué es, o interlineado, o tipografía, algo de eso. ¿Hay conceptos diferentes? Em, soy yo. Sí. Esos son bastante específicos, o sea, esos no. Esos Ujú. tienen una definición, pero sí hay cosas que se pueden decir de varias maneras. No sé, por ejemplo, hay una tipografía itálica que a veces también se le dice cursiva. Ujú. Pero eso que nombraste, lo de interlineado, lo de kerning, eso no, eso es específico. Pero igualmente hay como autores que ya tienen una relevancia que estuvieron trabajando sobre eso. Pueden citar a los maestros que hicieron eso, que trabajaron sobre eso. Sí, Bueno, a no ser que alguien más me ayude, pero me parece que sí. por ejemplo, el interlineado. ¿Dónde aparece? ¿Cómo aparece? ¿Alguien conoce la historia? O sea, mis preguntas son, en serio, digo, No, el sans serif. Sí, Mauro. no, estoy tratando de pensar algo, pero a ver, para diferentes autores. La El historia del kerning, interlineado en realidad empezó, que eso lo vimos en tecnología, por los bloques de plomo que se ponían uno al lado del otro para generar las tipografías y necesitaban tener como una distancia para que no se peguen esas tipografías al momento de imprimirlas. Y bueno, de la imprenta, no me sale el nombre, que si alguno me ayuda del nombre de la imprenta, de Gutenberg. Gutenberg. Ahí está. O sea que
que nace de una necesidad tecnológica. Sí. Sí. Bueno, es re interesante eso. Sumamente interesante, como para analizarlo. Uno hoy piensa el interlineado como una cuestión de legibilidad, pero en realidad tenía una función técnica en su comienzo. ¿Se dan cuenta que son distintas posturas? Que uno llegue al interlineado por una cuestión técnica y que otro llegue al interlineado por una cuestión de lectura, de facilidad de lectura. Eso es, bueno, sirvió porque en definitiva, más allá que, obvio que ninguno de los que están acá van a trabajar no están trabajando sobre la técnica, pero sirve porque es, bueno, puedo llegar a lo mismo, pero desde distintas posturas. Y es más, en este caso hasta de disciplinas diferentes, porque uno puede ser la construcción de esa maquinaria y el diseño de esa maquinaria, y otro tiene que ver con justamente la producción que realiza esa maquinaria, que tiene que ver con otro tipo de diseño. Entonces, eso es lo que interesante. Por ejemplo, yo estoy pensando usabilidad, que es algo que en ergonomía usamos mucho. Hay distintos autores que trabajan usabilidad y es diferente la usabilidad en conceptos, por ejemplo, de normativas con respecto a la usabilidad en conceptos de algunos autores. Entonces, yo tengo que referirme a quién. Cuando yo hablo de usabilidad, ¿de dónde me paro para hablar de usabilidad? ¿Sí? Eso es sumamente importante porque es como que me ubican en la palmera, por decirlo de una forma. O sea, bueno, a ver, ¿dónde te paras? Bueno, acá. ¿Sí? Y siempre, como decía, cuando uno construye a partir de los hombros de otro, ¿no? No es que nosotros llegamos a escribir porque somos unos genios. No, no, no. Como decía Juli, construimos a partir de otros, ¿no? Y del diálogo de otros. Por eso mismo siempre tenemos que recurrir a estas citas, de decir quiénes son esos autores. Y la decisión de elegir esos autores tiene que estar en cierto punto fundamentada por el trabajo, o sea, de aceptación de esos pares. De vuelta, repito, si yo estoy trabajando con discapacidad, yo me tengo que referir, cuando hablo, por ejemplo, de dislexia, me tengo que hablar con los grandes mentores de los que estuvieron trabajando investigando dislexia. No sobre un diseñador que habló de dislexia. Si me paro justamente a hablar sobre el tipo de dislexia que yo voy a estar trabajando. ¿Se entiende esa diferencia? Ahora, si yo estoy hablando sobre las características de esa tipografía que es para esas personas con dislexia, ahí sí me voy a hablar y voy a tomar esos autores que son regrosos en la problematización de esa tipografía que está diseñada específicamente para personas disléxicas. Y que hicieron un montón de investigaciones, hicieron estudios de casos, presentaron trabajo bueno, y tiene justamente una trayectoria académica. Que de vuelta es diferente de lo que habíamos hablado al principio de la elección del tema con respecto a los conceptos. Por ejemplo, la primera vez que hablamos de esos centros donde investigaban. Acá ya hablamos de la producción de ese autor que pertenece a ese centro. Para que vayan acomodando, ¿no? Cuando hablábamos al principio, que hablábamos de la agenda de las instituciones, de los programas de diseño, yo ahí puedo poner, por ejemplo, al centro de investigación que Donald Norman pertenece, pero a Donald Norman no lo cito en la primera parte de la enunciación del tema. Ahí cito dónde trabaja él. Y las investigaciones que se lleva a cabo dentro de ese centro de esa institución. Ya acá cito Donald Norman y digo, mirá, este tipo es regroso en tal cosa. Yo me guío de ahí porque muchos de los trabajos que empezamos es un referente en este ámbito. Ahí es donde justamente en el marco teórico, donde yo me paro, o los antecedentes también, porque puede ser la producción de él, pero Donald Norman, por ejemplo, es un referente de paradigmas, de teorías, ¿sí? A diferencia, por ejemplo,
de, a lo mejor de los antecedentes que yo puedo estar trabajando y comentando justamente y me paro sobre Donald Norman para trabajar algo. ¿Bien? espero que puedan pasarlo después en los papeles. Sáquense todas las Profe, dudas. Sí, yo tengo una duda. dale, José. ¿Qué pasa cuando las fuentes que nosotros buscamos vienen de disciplinas que son un poco distintas entre sí? Entonces no hay como un autor en común o autores así en comunes, que es lo que decían también con Juli, que busquen como esos autores referenciados, que se repiten. ¿Qué pasa cuando no hay o no los encontramos? ¿O con, Eh, con qué grupo estás, José? 72. Ah, claro, porque tenés mucho de nutrición, mucho de salud. Claro, tenemos algunos que vienen de la rama de la salud, otros que vienen de la rama más de la información, como medio de lo sociológico capaz, de la recolección de información. También tenemos capaz la parte más de diseño. Entonces no sabemos si tenemos que elegir como una directriz de esas, si podemos abarcar las tres, porque también decían esto de la amplitud de información. Como abarcar, mostrar qué es lo que se está hablando y qué tan amplio es. Y ustedes, cuando preguntaron, cuando hicieron antecedentes, ¿con cuáles se quedaron de todos esos? ¿De dónde son esos autores, dónde se quedaron la mayoría? ¿De dónde son? ¿De qué ¿De rama, qué área digamos? disciplinar? Eso estaba mirando. Algunos son, estoy buscando como no sé si se llama código DOI, no sé cómo se llama, el DOI. Sí, el Algunos son DOI. de, ay, perdón, te interrumpí. Sí, el DOI sería el ICBN, pero en cuanto a la parte, como el ICFN. O sea, sería Claro, la página donde me lleva a mí el artículo o el libro, etcétera. Sí, acá claro, estoy. algunos vienen de más de la nutrición, de la salud, de revistas científicas de nutrición, de salud. Otros capaz más, no sé si serían antropológico, social, porque hablan más del contexto de información, de práctica informacional. Algunos encontramos diseño, pero no tienen capaz tanto que ver. Tienen que ver con diseño estratégico y alimentación, pero tal vez no justo el enfoque que nosotras tenemos em, con restricciones alimentarias. Entonces tenemos como un poco de todo, digamos, en cuanto a fuentes. Sí. Bueno, y ahí es justamente para dónde ustedes quieren ir, o sea, van a tener que direccionar a dónde quieren ir. Lo bueno es que al tener una cantidad disciplinar bastante interesante, ahí pueden encontrar una vacancia más copada todavía. Porque Claro, es que cuando lo toman, sí. eso nos sirvió a nosotras porque nos pasó que primero que no encontrábamos ningún artículo local, eso que decías antes también de una perspectiva local. Y segundo que Mm. tampoco encontramos uno que reúna el diseño gráfico o el diseño estratégico con las prácticas de información, con, digamos, como que junte esos tres vértices también con las restricciones alimentarias. Entonces ahí encontramos como la vacancia. Em, Bueno, entonces nada, tenía esa duda, por lo menos yo tenía esa duda con respecto a los autores o a la citación, porque tampoco estaba recién fijándome la cantidad de citados y tampoco hay algunos que son bastante recientes, son de 2024, 2025, otros capaz tienen un par de años más, entonces capaz no tienen un montón de citas o un montón, no están referenciados a nivel mundial, digamos, tampoco. No, no encontrábamos tampoco una gran cantidad de material. bueno, acá me parece algo interesante, primero de esto. Si ustedes el tema era justamente que ya sacaron la democratización, pero tenía que ver con una Sí. cuestión de cómo dar información sobre, ¿cierto? Van directamente por lo que es la información del packaging, va por la información de los menús o de la estrategia de comunicación de esos restaurantes. ¿Por dónde van? Y eso estábamos viendo todavía. Creo que, creo que iba, si no me equivoco, me parece que iba más por el lado de la comunicación y prácticas de las personas, digamos, cómo entre ellos pueden configurar prácticas de información para poder brindarse esa información que a veces los restaurantes no les dan. Bueno, pero fíjate que es
que vos ahí ya me estás haciendo una tirada que acá no me la tiraste en la misma elaboración de ese prompt. Me parece que justamente esto que decís son un montón de disciplinas, pero también es como que todavía a ustedes, en el interior de ustedes, como que les cuesta encontrar para dónde ir. Y es como que si ustedes no apuntan directamente, no van a saber a dónde revisar antecedentes. Tienen que decidir por algo en específico. Y ahí sale de la situación problemática. ¿Qué fue el disparador que dijeron, vamos para este lado, en la situación problemática? ¿Ve esto cómo se arrastra, que les decía? ¿Cómo se va arrastrando? Porque la situación problemática tendría que haber dicho, mi problema es cuando yo quiero salir a comer, no sé si ese restaurante tiene menú de celíacos. Y ahí ya es una situación problemática muy puntual. Ni siquiera es cuando ya llegué al restaurante, es antes. Ya hay una situación específica. Y ahí tiene que ver con otras cuestiones que no va a ser, por ejemplo, o exclusivamente de la cuestión alimenticia, sino que es de la información que me brinda esos lugares a ese cliente que va al lugar. Ahora, vos me decís, no, mi análisis, o sea, me pasó que fui al lugar, empecé a leer el menú y tuve que preguntar, porque no me aparecía en el menú, si eso no sé, estoy diciendo, si eso tenía TAC o no tenía TAC, o si había un menú, o si había una cocina separada, porque yo soy totalmente en el lugar. Otra es, yo voy a comprar un alimento en el supermercado y no sé si en el envase esto o esto. O sea, son situaciones muy diferentes. Y ahí es donde ustedes, en la situación problemática, cuando a ustedes Ahí les... ya lo tenemos que definir, digamos, en la situación Claro. problemática. Y ahí es cuando vos vas directamente a buscar antecedentes, ya sabés a dónde es. Claro, recortarlo más todavía de lo que ya lo habíamos recortado. Exacto. Sí. Es uno de los mayores problemas que uno cuando quiere investigar, siempre se dice en las ciencias sociales, el universo y sus alrededores. No, vas a estudiar la hormiguita tal que está caminando con esa hojita a ese lugar. O sea, lo tenés que recortar, es imposible. Si no son estudios comparativos enormes, grandes, imposibles de abarcar. Entonces, mientras más definido tengas, de hecho, la idea de que cuando esté acotado y vos vayas al antecedente es revisar justamente si hay alguien que ya estuvo investigando la problemática de la información, que sea accesible para esa persona que quiere ir al restaurante y no sabe si cuando llegue voy a estar excluida, esa comida no va a ser para mí. Digo, esto sucede muchísimo, por ejemplo, hasta en hoteles para personas con discapacidad. O sea, yo tengo que llamar primero al hotel para averiguar si hay acceso en la ducha para que yo pueda ingresar con silla de rueda, o porque si hay una bañera yo no tengo acceso. O sea, hay un montón de cosas que suceden justamente. Bueno, eso es una situación problemática. Listo, voy por ese lado. ¿Qué quiero averiguar de ese lado? ¿Qué quiero saber de ahí? ¿Cuál es la problemática a mí que me aparece? Porque, de vuelta, no es ponerme a diseñar la interfaz de ese restaurante con respecto. No, no, no. Yo lo que quiero averiguar, justamente, cuáles son, no sé, digo, eh, los parámetros en los cuales eh, se organiza esa información en las páginas web o, por ejemplo, en el Google Maps, como parte de la interfaz, en los Google Maps, cómo aparecen justamente esos lugares y me da información en Google Maps de que si es para celíacos o no. No sé, digo. ¿Sí? Claro. Lo voy acotando como para que yo pueda y después buscar información y si esa información
digo, en antecedente, y si ese antecedente ya aparece uno que ya lo hicieron, suponete que ya lo hicieron. Y bueno, ahí es donde vos decís, sí, lo hicieron en Brasil, en Curitiba, y llevaron esto. Pero nosotros lo queremos trabajar en un ámbito más local, considerando ese estudio y tomando en cuenta ciertos parámetros y lo vamos a mejorar en cuanto a esto. Claro. No digo que se va a caer tu proyecto porque haya algo que ya, o sea, eso es lo que, no, porque vos lo No, podés dar no, una vueltita. la verdad que todo lo contrario, porque nos costó encontrar, digamos, como algún artículo científico o lo que sea, digamos, que reúna todas esas, como, esos condicionantes, digamos, no, justamente no encontrábamos. Y quizás porque justamente es demasiado abarcativo. Quizás hay que ir directamente a algo específico que trabaje más sobre justamente eso, o buscar las palabras más correctas que tengan, que puedan, o esa redacción del prompt que tenga más intencionalidad. A ver, quiero ver si había alguno que estaba bien, como para tirarte a ver si, no recuerdo cuál era el que estaba bien. Mirá, los quiero matar, no sé, les quiero matar. No se puede leer infografía. Pero bueno, eres un experto investigador en diseño y comunicación visual especializado en accesibilidad urbana, diseño inclusivo y señalética. Tienes las competencias y capacidad de analizar la consistencia, claridad, factibilidad y pertinencia de un problema y una pregunta de investigación dentro del campo disciplinar del diseño. A partir del siguiente tema de investigación, señalética urbana y discapacidad visual, eficacia comunicacional en espacios públicos de Rosario, realiza un análisis crítico sobre la claridad y imitación del problema, su relevancia social, institucional y disciplinar y la pertenencia de abordarlo desde el diseño de la comunicación visual. Considera también la factibilidad de la investigación. Bueno, pero acá no es búsqueda de antecedentes. Claro, Acá eso estamos iba a decir. corrigiendo. Eso no es búsqueda de antecedentes. Ahí están analizando el proyecto. No es eso. Por algo estaba todo señalizado. Esto, para. Desarrolla una búsqueda, acá está, ahora sí. Desarrolla una búsqueda bibliográfica académica disponible en la web, que esté en idioma español y provenga en América Latina. Acá puede ser, no solamente que sea, puede ser español, portugués, llegado el caso si querés considerar Brasil, provenga de la América Latina, en base a criterios tipográficos para orientar a un diseñador para mejorar la lectura de personas con dislexia. La bibliografía debe hacer hincapié a un diseño de tipografía, no a la elección de las mismas para proyectos de diseño, que sea más concreta posible. Es eso, revisar cómo vas a desarrollar eso. Pero para mí es muy importante que uno tenga en cuenta justamente, muy específicamente esa pregunta, que de hecho, pensé que se había cortado, que de hecho ya había, ¿se acuerdan que en la etapa anterior había como una propuesta, o sea, una pregunta-problema? Había una intencionalidad. Después se reformula la pregunta-problema, pero ya habían hecho una. ¿Se acuerdan? ¿Pregunta Pero, problema o nombre de la investigación? Son dos a ver, preguntas problema. Le habíamos hecho en la descripción de la situación problemática y después en la siguiente etapa era pregunta problema. es Sí. Ah, no, no recuerdo, la verdad, no me acuerdo. Era la segunda etapa y que se combinaba con la tercera etapa, que fue lo último que entregamos. exactamente. En la situación problemática, acá había una pregunta-problema, que era una intención, justamente. Después se reelabora, pero había una intencionalidad en la construcción, en la situación problemática de hacer la pregunta-problema. Entonces, en ese caso, no me- la descripción de la situación problemática permite anticipar el problema de investigación. En términos sistemáticos, dialoga coherentemente con lo estipulado en la entrega anterior. ¿Sí? Entonces, eso es lo que busca en cierto punto cuando hablamos de esa descripción de la situación problemática, era
justamente empezar a pensar esa pregunta problema. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Pero digo, si en el interior del grupo ustedes aún tienen dudas, es obvio que eso se va a pasar, que cuando escriban también aparezcan esas dudas. Esa es la cuestión. Es como que se tienen que sentar entre ustedes y decir, bueno, bien, qué construcción de conocimiento quiero realizar? ¿Qué pregunta? ¿Qué quiero revisar de esto? ¿Sí? Y una vez que Claro. decidan, ahí siguen, José. Bien, bueno, gracias, profe. No de nada. Sí, estoy medio mareada, pero Bueno, escúchame, ustedes me pusieron a mí como sí, colaboradora. sí. Igual les digo, este es el momento para revisarlo. No sigan avanzando, porque van a avanzar y van a seguir van a traer errores anteriores y van a tener que reelaborarlo. Entonces, frenen ahora y reelaboren todo lo anterior. ¿Sí? Bien, Y que sea coherente. La primera etapa, la segunda y la tercera. listo. El lunes que viene, más allá de la semana de paro, es feriado. Así que tienen 15 días como para lo que podemos hacer. Yo voy a estar corrigiendo esta semana. Calculo que en la semana lo voy a poder enviar la grilla, ya todo eso. Y la otra semana, más allá que no debería estar corrigiendo ni nada porque es paro, pero podemos ir revisando justamente estos detalles como antes, como decir, bueno, vos me decís, José, profe, llegamos hasta acá, ¿está bien? ¿Seguimos? Entonces como un visto bueno como para seguir con Claro, con lo otro. Pero traten de por lo menos asegurarse esto, de ustedes, estar seguros ustedes como equipo, al menos. listo. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Profe, yo tengo una consulta de lo próximo que tenemos que hacer. Sí. Que estaba leyendo a Juni y estaba leyendo bien la consigna en sí. Em, Dice, expresa o sea, pues estoy viendo la parte de los objetivos generales. Expresa el resultado cognitivo más complejo que se aspira a alcanzar. Nosotros tenemos lo de las experiencias sonoras de niños con TEA en las plazas públicas de la ciudad de Rosario. Eh, y nada, estaba viendo, leyendo cómo es la estructura de los 4 componentes, que es el verbo en infinitivo, que es la acción cognitiva, la variable, la sexualización. Sí. Mi Mira, pregunta es, ante eso, para después desplegar todas las específicas, porque esa como la general, si nosotros decimos comprender, nos estamos yendo muy de tema del análisis o sea, porque queremos comprender el estímulo sonoro y las respuestas que se da a partir de eso por los sonidos en las plazas. Claro, cuán amplio, ¿Cuán amplio? no se ve nada. no se No. ve. Bueno, yo le estoy mostrando No. si ves, si te dan todo rayado y todo demás. Este es mi plan de tesis de doctorado, ya como 5 veces corregido, aunque ya está aprobado. Para que tengan una idea de cómo, digo, de que eso que ustedes le dicen, ay, ¿cómo puede ser? Sí, pasa. O sea, así que tranquilo. Yo les voy a leer y te digo, tengo que seguir corrigiendo, pero les voy a leer para que tengan una idea de lo que es la diferencia del objetivo general a los particulares, ¿sí? Ok, Dale. sí. El objetivo general que se propone este plan es estudiar antropológicamente las mediaciones de las personas con ausencia congénita o adquirida de miembros superiores o inferiores y sus prótesis, tanto endoesqueléticas como exoesqueléticas.
Yo, por ejemplo, acá había puesto en las provincias de, y había nombrado, y me dijeron, no, pones vos toda la reelaboración y su contexto de producción y circulación de prótesis, tanto endoesqueléticas como en cierto punto, bueno, Argentina, o sea, por eso, ahí es estratégico. Ahí va. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que pensar cuál va a ser mi campo de acción. Por eso es que les digo que sí o sí, cuando uno desarrolla los objetivos, ya tiene que estar pensando en las técnicas. Porque, Claro, por eso era la pregunta, porque como que estábamos pensando el objetivo, pero a partir del objetivo teníamos que desplegar las técnicas y era si yo quiero comprender, ¿cómo llego a comprenderlo? Y ahí es bueno, como que nosotros estuvimos Ahí va. con los ahí va los antecedentes. específicos. Comprender está bien, pero ¿cómo lo Y llegas ahí a hay que comprender? empezar a recortar, ¿o no? Exacto. Sigo para que ustedes lean. Eso fue lo primero. Yo puse a estudiar antropológicamente justamente las relaciones entre las personas con amputaciones y las prótesis en criollo. Ese es mi objetivo, tratar de estudiar eso. Ahora, mis 4 objetivos específicos es relevar las representaciones sociales, estigmas y tabús colectivos vinculados al uso de prótesis en diferentes producciones textuales y audiovisuales. Después, revisando, encontré un montón de otras cosas en propaganda, publicidad. Preguntaron, bueno, ¿cómo lo busco? No hay drama. Yo les tiro así como para que vayan viendo. Describir y analizar las relaciones que se dan entre los equipos profesionales que realizan las prótesis y las personas a las cuales van dirigidas, considerando las características sociológicas. Bien. Tercero, indagar la relación o el vínculo. Tengo que buscar qué palabra es la que mejor, ese concepto que más me define a mí, a la teoría que yo estoy, ¿no? Parándome. Entre la persona usuaria y su prótesis, teniendo en consideración especialmente las diferencias de género. Y me dijeron, mi codirectora de tesis me dice, no, esa ponela primero, porque es como la primera relación. Después pasar a la segunda. Por eso les digo, es constante la búsqueda. O sea, pero fíjense las primeras palabras que tiran. El objetivo general era estudiar, o sea, comprender, o sea, investigar, o sea, ¿no? En ese caso. Y los objetivos específicos tienen que ver más con indagar, describir, analizar, relevar, ¿sí? Tiene que ver más con ese tipo de cosas. O sea, son de esos y cada uno va a estar relacionando una variable con ese contexto, por decir una forma. Entonces, por ejemplo, personas, los futuros clientes de, no sé, pienso de esos restaurantes, utiliza para conocer la información o sea, no sé, esa información de ese restaurante, ¿no? Hay que desarrollarla más. Pero, por ejemplo, si yo quiero ir a ese restaurante y justamente quiero saber si cocinan con taco o no, o sea, digo, si hay cocina separada, bueno, ¿cuáles son los medios que usa? Porque, claro, tengo que saber cuáles son esas. Y también saber si esas personas que son consumidores, ¿no?, de esos espacios realmente tienen acceso tecnológico. A lo mejor ni siquiera tienen acceso tecnológico. Digo, a lo mejor son personas mayores que acción va a tener esa información. Tiro. De vuelta, estoy hablando por hablar, ¿no?
buscando cuestiones. Pero eso aparece. O sea, cada uno de esos objetivos específicos va a estar justamente trayendo esa variable que me hice la pregunta. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban del kenning, que todavía no sé qué corno es el kenning, si alguien me lo explica qué es el kenning, que no soy de diseño gráfico. ¿Qué es el kenning? El kerning. El kerning, sí, Kerning, sí. algo así. ¿Qué es? El kerning es la distancia entre los caracteres de una Claro, es palabra. lo que te explicó Cami antes con la Ah, caja pero de no el cada interlineado. letra. Pero no No, el el No, no, interlineado. interlineado, la claro, el división interlineado esta. es la caja, Bien. digamos, o sea, cuando se hacía en la imprenta tenías el glifo, la caja, que la caja, la distancia entre glifo y glifo es el kerning, y la distancia Claro. entre el cuerpo de la palabra y el cuerpo de la palabra que iba abajo es el interlineado. Entre los renglones, por decirlo Exacto. burdamente, pero eso A sería mí el me tienen que interlineado. así en Dios, me lo tienen que explicar. Bueno, entendí que era el interlineado, letra. Bien. El carácter entre palabra y palabra y entre Exacto, oración y tiene nombre en oración. inglés también, pero Perfecto. sí, pero tiene nombre en Interletrado. inglés también. Tracking, ¿no es? No, O algo sí. así. O dice ¿Cómo? cualquiera. Tracking, ¿no Tracking. era algo así? Tracking, ahí está. Eh, 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 que no sé, me acuerdo qué. Y entonces Hay ahí un trabajo tengo hecho sobre toda la tipografía de los carteles de Rosario, sobre eso que está, no sé si está un paper. Veremos, cada uno se divierte, me encantó. Lo quiero investigación, yo voy a decir, es re divertido, ¿viste? No me pueden decir nada. Bueno, eso, todo eso, después me va a dar una técnica, que es justamente esa medición de esos carteles, como decir, y ahí me va a tirar. ¿Se dan cuenta que ahí viene la coherencia también entre una cosa y la otra? Por eso, realmente, una construcción de esto que les digo, del marco teórico, de los antecedentes, de la pregunta-problema, y a partir de ahí ya siguen después y van a ver que cuando aparezca alguna buena pregunta-problema, los objetivos y las técnicas van a salir al toque. Ahí se lo afirmo. ¿Sí? Pero si ustedes tienen duda, como antes que pregunté a una compañera, no me acuerdo ahora hacia dónde estaba, pero ¿qué querías indagar? Ya ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. Porque por lo menos el horizonte donde yo quiero ir lo tengo que tener bien en claro, en definitiva. Más en este momento. Lo tengo que tener bien en claro. ¿Puede haber giros? Sí, porque si ya encontré algo que ya apareció, no puedo dudar de eso. ¿Sí? Entonces, esto. Vayan firme con este último trabajo, ¿sí? Con este último apartado. Por ejemplo, si quieren pensar en técnicas, estoy pensando acá. Por ejemplo, situación problema. Es parte de todo el plan de tesis. ¿Existen distintas formas de percibir las prótesis?
¿Cómo cambia la relación con la materialidad si uno es usuario, creador o diseñador? Fabricante, médico, entre otros. ¿Cómo circula ese objeto en los diferentes ámbitos y entornos, dependiendo también de los otros actores involucrados? ¿Sí? ¿Cómo se compra, cómo se traspasan, cómo se donan esas prótesis? O sea, uno se va haciendo preguntas y después justamente va haciendo como un bloque grande donde dice, bueno, yo quiero investigar esto. Y cada objetivo tiene justamente en cierto punto la búsqueda de esa variable, de esa pregunta, ¿sí? Justificación del tema, por ejemplo, yo pongo, mire para que tengan, digo, esto no es solamente en un artículo científico, aparece siempre cada vez que ustedes quieran hacer una tesis en posgrado lo van a tener que hacer. Explico de dónde viene, cómo fue mi primer acercamiento, por qué estoy interesada en este tema. Y no, bueno, yo hace desde el 2000 que me recibí de diseñador industrial, que conocí la ergonomía, entonces empecé a trabajar haciendo diseños de productos para personas con discapacidad, y eso me llevó que después, rediseñando productos, haya pensado en la parte emocional, que no se veía tanto en, en lo que yo hacía. Entonces me voy a antropología a estudiar eso, y cuando empiezo a entender la importancia de las relaciones no solamente funcionales, sino emocionales que tiene la persona con ese producto, me interesa trabajar ahora sobre otro tipo de artefactos que justamente aparecen en la vinculación con el cuerpo. Entonces, mis temas, mis grandes ejes temáticos son antropología del cuerpo, discapacidad, ergonomía, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se va desmenuzando? Es como que es muy fácil después como ubicarte, pero hay que hacer todo ese proceso. Pero siempre de vuelta, muy parada, muy firme cada vez que hago un paso. Por lo menos en esto de ir avanzando. Vuelvo, tambaleo un poco y vuelvo a avanzar, ¿sí? Y después de vuelta, obvio que estoy tambaleando de vuelta. O sea, hasta el último momento voy a estar tambaleando. Pero bueno, a cierto punto, a ver, no lo tomen como algo pesado, es parte del proceso, esto de ir y venir. O sea, no lo tomen como algo que está haciendo mal. Sí, y coincido con Julie, que esto de decir, bueno, a ver, no lean la consigna, lean los textos. O sea, no entregar por entregar, porque obviamente que ahí no hay forma, si no hay realmente un trabajo con ciencia, y no, eso sí no van a probar, por más que yo le haga 25 millones de devoluciones. No va a pasar. Y les puedo asegurar, pues ya yo estoy en otra materia con Juli en diseño industrial de metodología, que rendir teóricamente esta materia es pesado. Entonces, lean ahora como ejercicio práctico que va a ser mejor que leerlo en el examen. Como, con todo el cariño del mundo, intente siempre hacer el trabajo para el 10, para que se saquen el 8 y puedan promocionar. ¿Sí? Hagan un esfuerzo más ahora, que están en equipo, trabajando, que se pueden dividir los textos para leer y todo eso, que después van a tener que leer un montón de textos ustedes solos para un examen escrito. Hagan el esfuerzo ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Acá está mi trabajito. ¿Eh? Para que no se sientan solos ahí, que están solamente ustedes renegando. Yo también reniego, no se preocupen. Bueno, muy pocos han participado esta vez. No veo muchas otras caras ni nada. Espero que los demás que no están en cámara ni hablando ni nada hayan aprovechado realmente la consulta. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, si no tienen más ninguna pregunta, los dejo ya libres, pero sí les recomiendo esto de decirles, pónganme en ese trabajo, en ese documento colaborativo y vamos dialogando en esos comentarios
para ir avanzando, ¿sí? Profe, Y ya es- que hablas sí. de eso, ¿cómo hacemos para las correcciones? O sea, ¿te marcamos como hasta acá corregimos? ¿O cómo vos vas a pasar en algún momento? ¿Te mandamos un mail para que no sea Claro, como un volvemos lío a en mandar eso? un compartir documento, te sacamos y te volvemos Claro. a poner que te den una No, notificación. porque cuando vos pones el comentario, ustedes ponen el resuelto o no. Ok, Sí, nosotros pusimos todo resuelto porque lo fuimos todo lo que nos modificando. comentaste, claro. Claro. Pues por Ya ahora lo Bueno, fuimos. bueno, ustedes cuando yo comento y ustedes ponen Ujú. resuelto, es porque ya revisaron y ya lo trabajaron. Entonces, Sí, Sí, sí. con eso ya me quedo tranquila. Claro, pero para los claro. pasos siguientes, por ejemplo, ahora estamos viendo lo de, bueno, todo el siguiente paso que lo estamos armando, Que pero sí. sí, sí, todo esto. Se lo compartimos de nuevo por mail para que vuelva a revisarlo. Si es, Esa es. es lo que le digo yo, no me vuelvan a mandar otro documento. Yo ya tengo acceso a ese y yo ya lo tengo todo en Perfecto. lo busco Eh, directamente por nombre. Lo que sí me parece muy importante y que algunos se lo modifiqué para ubicarme, es que pongan G, el número, bueno, de grupo Sí. y esto. O sea, al revés. G17, G33, o sea, y MID Nosotros lo para habíamos puesto al ubicarme, porque revés, también claro. Ujú. o MID y el grupo, no tengo drama, pero para ubicarme, porque no sé si estoy en MPI, TDS, Bien, ergonomía, qué sé bien. yo, y primero Yo lo eso cambié. y el número de grupo para ubicarme justamente aquí los participantes. Yo la lista de participantes lo tengo acá ya, o sea, no hay ningún drama, pero sí me parece sumamente importante que me pongan eso definido. En el mismo documento que ya me compartieron, yo ya algunos ya se los modifiqué, porque yo necesitaba ubicar. Y si Sí. no lo hicieron, El nombre decís, sí, de una. Ok. No sí, pasa se los nada. modifiqué yo. No pasa nada. Eh, pero porque necesitaba como o sea, darme cuenta de quiénes eran cada vez que entraba. Que es más, yo ya tengo todas las pestañas abiertas y voy entrando constantemente. Por eso le digo que para mí me parece, me resulta mucho más cómodo. Y es más, no sé si ustedes vieron, pero muchas veces cuando estaban ustedes, yo estaba también ahí. Claro, eso Así que era. Entonces, si vos pasás Mm. como así viendo normalmente, ya está, ni molestamos más y listo. yo cuando encuentro, el problema es que mi pluriempleo no me deja mucho espacio para entrar seguido. Sí. Pero a mí me interesa tener acceso para ir viendo cómo va. O Dale, sea, dale. así que en ese sentido no hay ningún Dale, drama. gracias. O sea, ¿eh? Lo que pasa es que, como les decía, son solamente la mitad tengo acceso. Me faltan todos los otros. Que de vuelta, no tengo problema. O sea, son ustedes los que se pierden de esto. Si no, esperan hasta el otro lunes para hacer la consulta. Pero recuerden que quedan muy pocas clases. Específicamente quedan 2 clases presenciales. Y yo creo que acá se define, en cierto punto, si están para aprobar o no están para aprobar. Y no es un tema menor, porque hay algunos que están muy flojos. Por lo menos que lleguen a regularizar, que no queden libres. O sea, a esos términos digo. O sea, que realmente esté bien trabajadito. Después, obvio que todo, o sea, de asegurarse de regular y después de revisarlo para promocionar y que esté muy bien. Pero yo digo, no me parece algo imposible, porque de hecho el grupo 13, que estaba muy bajo nivel al principio, después dio un salto bastante bueno y trabajó, o sea, se superó, o sea, entonces para mí no es algo, lo importante sería que no baje el nivel, eso sería, pero bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno, buena semana, los saludos a todos, muy lunes. Y con respecto a lo que preguntaba la asistencia, ya tomé captura de pantalla, así que no hay drama. Gracias, Bueno, profe. Nos gracias. vemos. Chao. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao. Nos Chao. vemos.